en Cofaldas y a lo loco, usted arranca con una secuencia que es pura de cine negro y luego deriva en una comedia delirante y divertida. Y es algo que tú me parece que has anunciado al principio. Dice, es que teníamos que justificar los motivos por los cuales dos hombres se pasaban toda la vida disfrazados de mujeres. Y había que buscar unas razones muy fuertes. Que les iba la vida en ello. Y entonces descubrimos que la cosa es que habían sido testigos de un crimen horrible la noche de San Valentín y que lógicamente eso les obligaba a tener que disfrazarse. Pero ahí entra una cosa fundamental que tú has dicho antes, que a mí se me ha olvidado cuando hablaba, de que lo que es magnífico de la película es en la construcción. La construcción es tremenda. La ves una vez y otra y vas viendo como todo el tiempo, y dentro de la acción, sin darlo como un candacho especial, te está explicando lo que luego vas a necesitar para entender. Está lleno de antecedentes. Al llegar al momento, se va a agarrar al cable donde pararía el tren por alarma. Y se lo explica, no te agarres ahí tal. Luego más tarde eso lo hace para que en medio de la fiesta pare el tren. En todo momento está siempre dando la información precisa, pero sin desviar la película, sino incluyéndolo. Lo que requiere es un trabajo de guión impresionante. Además, con una ventaja, que siendo una película que tiene una construcción verdaderamente férrea, nunca se nota la armadura. Claro, eso es lo que te digo. Porque tiene una armadura la película. La armadura, y sin embargo, es sutil, que no se percibe. Han conquistado, digamos, a base de esfuerzo, una naturalidad absoluta. A mí me parece que, digamos, el arranque es maravilloso porque lo enclava cronológicamente en una de las épocas, digamos, más hipócritas de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Dictada por un falso puritanismo, la ley seca famosa, ¿no? La ley seca que luchan por mantenerla justamente los gángsters, que son los máximos beneficiarios de ella. Cuando llega la abolición, los gángsters no saben qué hacer. Bueno, la verdad es que tenían, digamos, una actividad muy diversificada, es decir, que tampoco fue tan grave para ellos, ¿no? Pero me parece, digamos, extraordinaria, digamos, como para que lleguen a ese garaje, para esa cosa maravillosa de integrar un hecho histórico con personajes de ficción, que es tanto del siglo XIX y tan galdosiano, por ejemplo. Es decir, Galdós, a Gabrielillo Araceli lo mezclas con personajes de la historia de España y nunca, cuando son de primera línea, pues está claro que son de la historia de España, pero cuando son de segunda línea tienes que consultar si es histórico o es de ficción, ¿no? A mí eso, digamos, me parece memorable, y me parece memorable que sea en esa época, porque solo en esa época los gángsters viajan de un lado para otro con esa absoluta impunidad, ¿no? Y dice, consulte con sus abogados. Y esos trajes. Estos son mis abogados. Y se ve aquí todos los patibularios, todos de Harvard, esas jetas patibularias del género, porque es un homenaje a partir, digamos, de los actores, eso, a lo más glorioso de... Y hay una cosa que saca la insignia el policía y el otro no empiezan a cerrar. Claro, un policía, pues, a su vez, que era el contrincante generalmente de James Cagney, hacía de párroco, de policía y tal, en las películas de los años 30, del enemigo público número 1 y demás. Y hay una cosa que me gusta mucho, es decir, el gángster, botines, ¿no? Es decir, lo vemos y no vemos que tiene botines, y los botines son tan importantes que determinan el alias, hasta que ese borracho maravilloso, porque hay unos personajes episódicos geniales, le echa la taza de café, es decir, de whisky encima de los botines. Entonces le vemos que tiene los botines. Cuando los botines se integran en la acción porque el otro se los mancha. Pero es estupendo cuando luego vuelve el retruque de guión y va a dar otro palo, de verdad, a los botines, que se le acerca uno y dice, a ver las manos, las tienes por el otro lado, los botines. Es que no hay... Y ahí hay una cosa todavía que eso sí que es difícil ya de captar, que es que eso lo emparenta con Howard Hughes, que estuvo en esas primeras películas, y es que Howard Hughes tal vez que tenía manía por la limpieza, es decir, que tenía, hasta que murió, tenía una serie de personas, nadie podía tocar nada que tocase luego él, y entonces lo emparenta y ya lo lleva hasta Scarface. Sin querer, pero vamos, sí queriendo, pero nosotros no nos damos conscientes. Ahora, yo creo que, por ejemplo, tú has dicho una cosa fundamental, ese llevarlo al garaje. Fíjate cómo lo lleva al garaje. Lo lleva porque buscan un trabajo. Hay una mujer que la ha dejado plantada. Les da un trabajo en Illinois, en la Universidad de Illinois. Le pide el coche. O sea, que lo que está es trabajado de maravilla, y el talento que tiene para intervenir y para que nunca se detenga el guión. Nunca.
y como es el personaje de la gente aquel que está llamando por teléfono, pero que ha hecho fulanito, se ha abierto la vena. William Morris. Pero lo curioso es que son cosas que a mí me parecen también de grandes guionistas. Todo el principio arranca con que esa orquesta necesita un contrabajo y un saxo, y es fundamental. Y ya hacia el final de la película el contrabajo y el saxo se han ido y la orquesta sigue funcionando sin contrabajo y sin saxo. Y en cualquier otro guionista diría, bueno, hay que justificar que han venido unos... Nada, ahí eso no, ya no importa porque nada. ahí ya la película va en un... Va a una velocidad... ya no tienes parar. capacidad para pensar. Y además, exacto, que no Lo tienes ya podrás que pensar explicar después, nada, pero no en ese tienes que momento explicar estás nada. arrebatado. Tú decías del diálogo, porque date cuenta las dos justificaciones que dan para que falten esas dos mujeres. Una es que se ha escapado con un vendedor de Biblias y la otra se ha quedado embarazada. Bueno, eso en la versión original. En la versión española no es con un vendedor de Biblias, sino con un representante de gabardinas. Es decir, que hubo esas pequeñas matizaciones de esos señores que no descansaban. Como si los vendedores de Biblia en España no se fueran. Claro. Señoras. No, pero todo está como dice Antonio, está aquilatado al máximo. Es un mecanismo de relojería plus Por eso me Sobre todo parece, cuando la película la has visto ya muchas Como decía veces, Lubitsch, ya te fijas pero a mí en me parece esto, fenomenal que hayas puesto la semana pasada To Be or Not To Be, y que la Claro. continuación de To Be or Not To Be sea la de su alumno, Billy Wilder, es guionista suyo. Sí, sí. Claro, porque ellos iban a sacar el jugo a la última situación que pudieran pero hacer. trabajando mucho, sacaban todo. trabajando mucho, 5, 6, 7 horas diarias dándole vueltas a las cosas, No, y a ver no dando cómo por bueno podían- nada hasta que no estaba sometido. No, puedes ni siquiera encajarlo. dieron por bueno el famoso final, que No, seguramente es el final más famoso de la historia del cine. Dijeron, bueno, provisionalmente dejémoslo así, hasta que se nos ocurra algo mejor. claro. Y descubrieron que no había nada mejor, ¿no? Yo recuerdo las carcajadas estrepitosas del día del estreno, vamos. La gente salía llorando de risa, ¿no? Sobre lo de las carcajadas, pues, vosotros lo sabéis obviamente, las teorías de Billy Wilder sobre que en las películas hay que prever las carcajadas Sí, sí. Y dejar para espacio. hacer unas pausas Sí, sí. para que la gente se ría y no se pierda el chiste siguiente. Sí, sí. Y ahí él explicaba la secuencia de las maracas, que las maracas eran para hacer pausas entre las frases que ellos consideraban que iban a producir grandes carcajadas. Pero qué bien está que sean las maracas, porque han estado toda la noche bailando con una orquesta hispánica. Claro, la comparsita. La comparsita. Y entonces, bueno, en esa Con el locura que clavel en la vuelven boca. borrachos, pues ella, él viene con las maracas. Me caso, dice. No, además él viene, que es lo que tú decías, ¿Quién él es viene ella? convencido Dice, de que es una mujer. ¿Quién es ella? Dice el otro. Dice, no, Ella soy yo. Ya soy yo. Es que cuando No Antonio puede habla- ser. Dice, no, voy a dejar de fumar. Es que todo lo va. Es que ella asume el rol No de puedo, mujer no y llega un puedo. momento que se convierte en Es mujer. que Juan Antonio ha mencionado eso al principio, que es maravilloso, de que de los dos personajes, uno auténticamente asume su doble personalidad, Claro. inclinándose cada vez más hacia el lado femenino, y el otro no. Y ya habéis visto, bueno, eso está famoso en todos esos libros, porque sobre Billy Wilder en los últimos 10 años salieron como 7 u 8 libros, todos de grandes. Y además, publicó. Pero parece ser que incluso en el rodaje, Jack Lemmon iba al restaurante del estudio, iba a todas partes, pavoneándose y moviéndose como Mae West, mientras que Tony Curtis siempre andaba pegado a las paredes, avergonzado de ir vestido de mujer. Sí, sí, sí. El ¿Habéis personaje visto? maravilloso es el de la directora, La directora de la orquesta. que tiene úlcera, A mí- tomando las pastillas. Esa es una cosa... Como Se ve semáforo, que es un hombre- ¿Cómo? El cine a veces es como un semáforo, no, como una sirena de Hay bomberos. frases grandiosas que han pasado en la historia del cine cuando le dice Marilyn, es que yo No tengo- no tengo cerebro. Y dice, hay cosas más importantes que el cerebro. Todo. Es que hay un doble juego continuo, ¿eh? Un Lo doble que, es, juego. lo que es impresionante, que yo aconsejo a los espectadores, si tienen ocasión, es ver el guión aquel que escribió Billy Wilder para un show, que lo interpretaron Jack Lemmon y Walter Matthau, sobre una parodia de Wilder y Diamond escribiendo un guión, que es un sketch, en que se ven a Jack Lemmon y a Walter Matthau haciendo lo que Billy Wilder hacía con Diamond. Y es un espectáculo ver las discusiones que había entre los guionistas, cómo llegaba uno y dice, entra y dice buenas tardes, no me gusta. Bueno, pues dice hola, no me gusta tampoco. Pues dice, ¿qué tal estás? Tampoco me gusta. Y se enredaban, No, pero y era el sistema Sí, pero... de que al final se les ocurría la frase genial. Sí, pero él decía, bueno, pero es que para que tenga gracia no puede convertirse en un maleducado, porque cuando se entra se dice buenas tardes, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal la familia? Es decir, para que tenga gracia no puede hablar de otra cosa, ¿no?
¿Sabéis lo que era una fiera. ¿Sabéis lo que significaban exactamente las iniciales esas misteriosas de Diamond? En inglés no me acuerdo, algo de matemáticas. Sí, de álgebra. Sí, él era Isidoro. Sí, pero vamos, que él se inventó eso, que era escuela de álgebra de no sé qué. O sea, una sandez absoluta que se divirtió mucho poniéndose esas 3 iniciales. Ahora, lo que pasa es que estaban muy compenetrados, porque cuando muere Diamond, él ya pierde incluso algunas cosas que él podía haber llevado adelante, ya no se atrevió. Ya, pero es que es curioso, porque cuando se separó de Brackett, parecía que iba a pasar lo mismo, y apareció Diamond. Claro.